de Su Alteza, pero el príncipe pidió escribir en nombre de un plebeyo. Sin detalles, fue difícil completar rápidamente la tarea. Debido a que el joven se toma todo en serio, estaba un poco perdido. El chico también estaba interesado en qué escribir en la columna de experiencia laboral. En la academia, el príncipe recibió 100 puntos en el idioma Elacon. Pero su majestad estaba irritada por los nervios y la excesiva seriedad del caballero, pero este asunto solo podía ser confiado a él. Según los resultados del resumen, resultó que el príncipe era un plebeyo de la academia, pero los plebeyos no estudiaban en la academia. Un chico muy valiente señaló que este currículum es demasiado bueno para un profesor que solo ayuda con el pasatiempo de una señora. El hombre apreció la capacidad de Neil para ser sarcástico y no dejó oportunidad de burlarse del chico. Después de que el caballero terminara con el currículum, Leonard iba a entregar él mismo el documento a su destino, lo que hizo en el mismo carruaje mientras acompañaba a la condesa a casa. A la mañana siguiente, 2 caballeros se encontraban afuera de un pequeño edificio de madera bajo la dirección del segundo príncipe Leonard. Mientras había tiempo libre, se ocupaban de hablar sobre su maestro y sus extraños cambios de comportamiento. Neil apoyó la cabeza en el hombro de su camarada y le pidió consejos sobre cómo lidiar con las peticiones no tan estándar del príncipe. El tipo sirvió a su amo por más tiempo y estaba definitivamente convencido de que si se da una orden, debe ser obedecida. Parece que estaba más preocupado por el tema de la comunicación con una mujer casada, como si el interés por una chica solo se manifestara cuando se casa. Así es exactamente como veía la situación con la condesa de Acacia. Razonando, Neil frunció los labios como si fuera un pez y se indignó, sin entender cuál era el punto de salir con una mujer casada. Más bien, estaba en una posición crítica. La condesa y el príncipe tenían la misma edad y era solo una cita pequeña. Estaban en un país donde tienen mala actitud ante la traición, pero nada es imposible, le aseguró su compañero. Su Alteza no prestó atención a lo que Neil intentaba transmitir. Él debe tener sus propios pensamientos y deseos al respecto. Neil, sin reprimir sus emociones, ya había comenzado a expresarse en voz alta sobre este tema, lo que llamó la atención de las personas que estaban cerca, porque esto venía sucediendo desde hacía muchos días. El príncipe probablemente quedó encantado con el bello rostro y probablemente fue engañado por la desconocida sonrisa de la bella condesa Acacia. Sin embargo, nunca se sabe con certeza, pero está claro que tienen algún tipo de conexión con la archiduquesa de Trovica. El príncipe Leonard se emborrachaba todas las noches como si fuera el marido de la duquesa y simplemente lloraba, sin querer contarle a nadie sus experiencias. Aunque entonces existía el amor prohibido, los chicos esperaban que este estado de su majestad fuera cosa del pasado y no volviera a suceder. Finalmente, del edificio salieron la condesa Bella y el príncipe Leonard, quienes amablemente se despidieron y acordaron reunirse la próxima semana a la misma hora. La condesa estuvo acompañada de sus jóvenes sirvientes. Hasta que desaparecieron del horizonte, el príncipe se quedó de pie y los observó alejarse. Los caballeros estaban detrás, pero Neil apenas pudo contenerse, pero aún así emitió un suspiro de disgusto, ante lo cual el príncipe se volvió y le mostró su lugar con los ojos. Después de reunirse con su majestad, Ariela llegó a la mansión Acacia e incluso logró cambiarse de ropa y descansar un poco, pero no perdió mucho tiempo en descansar. Después de esa conversación en el carruaje, comenzaron las lecciones de idioma Elacon con la ayuda del príncipe Leonard. El segundo príncipe resultó ser mejor maestro de lo que la niña podía imaginar. Le explicó todo muy claramente y no se le escapaba ni un solo detalle. Incluso se me ocurrieron varias tareas para ella. Si todo está en este nivel, entonces no debería haber problemas y pronto podrá leer las anotaciones en el diario. Como estudiante diligente, la niña siguió todas las instrucciones de su maestra, e incluso lo hizo con mucho gusto. Marja y los demás sirvientes observaron con sorpresa los cambios en Bella, espiándola durante su entrenamiento. Por primera vez vieron cómo estudiaba la dama. Recientemente se sorprendieron con la lectura de libros y nuevos conocimientos, y ahora un giro completamente inesperado para una chica que antes solo estaba interesada en su apariencia. Y de repente, mientras hacía los deberes que le asignó el segundo príncipe, el contenido de ese diario se volvió tan interesante que ya no pudo contenerse. La gramática del idioma Elacon es tan fácil que era como si estuvieras escribiendo en un diario y ya podías entender un poco de lo escrito. Decidió sentarse en la cómoda con un espejo frente a ella y empezar a intentar leer algo.
En el cajón estaba el mismo diario y varias joyas que logró sacar de la casa del archiduque. Por mucho que mirara las páginas del diario, todavía quedaban algunos garabatos incomprensibles. Gracias al príncipe, pudo leer al menos un poco. De repente, entre la abundancia de palabras incomprensibles, la niña pudo leer palabras que le eran familiares. Infeliz Ariela. Estas palabras le provocaron escalofríos en el cuerpo y se dio cuenta de que algo extremadamente desagradable la esperaba a continuación. El archiduque Novian finalmente encontró una cura, pero parecía que no se trataba en absoluto de un objetivo de recuperación, sino todo lo contrario. De una forma u otra, Ariela no podrá vivir mucho. Ya son visibles numerosos síntomas, no hay tiempo. Al final, ella muere no porque esté muy enferma, sino que la mata un líquido verde que le trajo especialmente su marido. Después de leer, la niña se miró en el espejo, pero no había ningún reflejo en su rostro, ya que cayó en tal shock que el beleño la cubrió. Ahora ya no veía a Bella frente a ella. Veía a la pobre niña Ariela, quien fue destruida sin piedad. Un fuerte grito de desesperación se escuchó desde la mansión Acacia. Lo primero que cayó en las manos de la niña salió volando por la ventana y la rompió. Ariela se paró sobre los fragmentos y restos de las rosas entregadas por este sinvergüenza. Su cuerpo temblaba de ira y no quiso aceptar la información recibida. Lágrimas brotaron de los ojos de la belleza. Lágrimas de desesperación por la traición de un hombre que una vez le juró amor eterno. En sus últimos días de vida, durante una conversación de corazón a corazón y el deseo de la duquesa de una pronta recuperación, el hombre abrazó tiernamente a su esposa e incluso lloró con ella. Dijo que la existencia misma de su amada era su fuerza, y después de palabras de amor, él mismo mató lentamente a su esposa. Ariela cayó de rodillas y agarró una rosa que venía bajo su mano, la cual tenía espinas afiladas como cuchillos. Sus manos ya estaban dañadas por un fragmento de una ventana rota y un jarrón. Apretó la rosa cada vez más fuerte hasta que un dolor severo atravesó su cuerpo y la sangre fluyó a chorros por sus manos. La niña, llena de emoción, creó un completo revuelo en su habitación y continuó gritando y emocionándose. Recordó el momento en que Marja mencionó su muerte y la oportunidad de que Bella tomara el lugar de la duquesa. Parecía que todos a su alrededor lo sabían, excepto la propia víctima. Ariela golpeó su reflejo en el espejo, como si se dirigiera a Bella, quien había conspirado con su marido y había matado a una niña indefensa que ni siquiera conocía. Pero Bella nunca más podrá volver a su cuerpo. Tuvo al marido de Ariela, por lo que a cambio se llevará un cuerpo sano y futuros fragmentos de vida. Hasta ahora, Ariela estaba preocupada por lo que le pasó a la verdadera Bella. Lo que pasó a la niña resultó ser una criatura vil y vil. Los gritos ya fueron escuchados por todo el personal de la casa. Los más preocupados corrieron a preguntarle a la señora sobre su estado, pero ella no respondió a nadie. Incluso si Bella regresara en la remota posibilidad de que ya no haya un recipiente que pueda contener el alma de la duquesa, el cuerpo de Bella ahora es suyo. Dios debe haber sentido pena por la patética niña que murió en tan pésima situación y decidió castigar a la arrogante y estúpida niña. Esto es la reencarnación. La niña renació con la misma apariencia a la que estaba acostumbrada. Ahora el cuerpo pertenece completamente a Ariela. Se acabaron las andanzas inútiles y los tiempos convulsos. Se recogió el largo cabello en una cola de caballo, se secó las lágrimas y con las manos ensangrentadas abrió las cortinas que daban al balcón de la casa. Ariela de repente abrió las cortinas y gritó con la voz de todos que de ahora en adelante ella era Bella. Ahora la mujer ofendida solo quería que ambos sufrieran aún más que ella, que lloraran y lloraran hasta vomitar todas sus entrañas. En la academia, Ariela no era una excelente alumna. Tal vez ella lo deseaba, pero su cuerpo no obedecía, e incluso en algún momento abandonó los estudios y no recibió una buena educación. Sin embargo,
realmente no le importaba quién iba en ese mismo carruaje. El hombre de menor rango no tuvo más remedio que estar de acuerdo con esta decisión y esperar la oportunidad de acercarse. Además, llegaron antes de tiempo. Bella estaba enojada por la situación actual y en conversación con Ida, le preguntó qué tipo de invitado había allí, ya que al parecer lo estaban haciendo esperar. Era alguien de la familia imperial. Después de un tiempo de espera, Ida miró por la ventana y descubrió que tenía que esperar un poco más, pero Bella se cansó de esperar y decidió caminar un poco. Con su vestido rojo brillante, como siempre vulgar y llamativo, salió orgullosamente del carruaje. No muy lejos del carruaje había un mayordomo que quería escoltar al descontento. Con voz grosera, trató de obtener una respuesta a la pregunta de quién vino a la mansión y por qué la hicieron esperar tanto. Aún así, tomándole la mano, accedió a acompañarlo hasta la puerta, pero él no iba a hablar de quién había llegado a casa del duque, lo que enfureció mucho a la condesa. Cuando la frágil pero molesta persona le pellizcó la mano con sus dedos vendados, todavía dijo que había llegado un invitado de la familia imperial. No pensaron que la dama llegaría tan temprano, a lo que ella respondió con mala educación, creyendo que el mayordomo debería haber estado preparado para la pronta llegada de un invitado importante para el duque. Mientras caminaban por el callejón cercano a la casa, Pascal se disculpó varias veces por no estar preparado para su llegada y hacerla esperar. En la entrada de la casa, vieron a Novian en compañía de un tipo alto, pelirrojo, con un traje festivo beige, con una cinta roja en la parte superior. Se trataba del príncipe de Santa Ronta, Bernardo Ronta, una persona bastante famosa y significativa para la familia imperial. Pascal, habiendo pedido perdón primero, empujó a Bella entre los arbustos para que no fuera visible para el distinguido invitado del duque. Ariela no podía creer lo que veía. Vio aquí al príncipe heredero, quien una vez llamó a su tía. Me pregunto qué destino tendrá en la residencia. Nunca ha aparecido, y ahora que el funeral de la esposa del duque está en pleno apogeo, se encuentra en la residencia del archiduque. Parece que ahora quiere hacer el papel del sobrino. Pero su tío llama a su amante, por eso la escondió de los ojos del príncipe, pero ahora ya no es tan importante. Después de que el príncipe se fue, Bella finalmente entró a la casa. Novian se sentó a leer el periódico y ni siquiera se volvió hacia la dama. Solo le preguntó si estaba molesta porque él no había salido a recibirla. Luego finalmente miró a la niña, la examinó de pies a cabeza y dijo que no había ninguna necesidad de vestirse así, porque ella ya era hermosa. Con este vulgar vestido rojo, comenzó a expresarse de una manera inusual y respondió con audacia a su amante que amaba el lujo. Y entonces, llena de confianza en sí misma, la dama se acercó al duque, le puso la mano en el pecho y con voz lánguida le dijo que quería estar bella para él. Pero en ese momento estaba más interesado en lo que pasó con la mano de su ama, que estaba toda vendada. Por supuesto, él nunca recibió una respuesta clara, pero en su cabeza, ella definitivamente respondió que de esta manera castigaba a su amante. Después de la conversación, se dirigieron a la mesa, donde les sirvieron platos deliciosos. Las criadas estaban cerca, como si su casa no fuera visitada por una anfitriona, sino por un invitado común. Mientras la niña comía, el duque no podía apartar los ojos de sus manos envueltas y la acosaba con preguntas. Ella explicó que se había lastimado mientras ponía las flores que él le había enviado en un jarrón. Incluso sin mirarlo a los ojos, le interesaba saber si a la invitada le gustaba la comida, ya que no sabía qué le gustaría. Respondiendo con un cumplido, Ariela se sorprendió por su extraño comportamiento. Bella había sido su amante durante mucho tiempo, pero él ni siquiera lo miró a los ojos. Además, no sabía cuál era mi plato favorito, así que cociné esto. Probablemente Ariela también fue conspirada para ser asesinada juntas. Después de una incómoda aclaración sobre las preferencias alimentarias, instó a la niña a empezar a comer rápidamente. El hombre ni siquiera intentó mantener diálogos innecesarios con su nueva amante. Probablemente así es como se trata a las amantes. Por cierto, la persona que robó el collar de la madre no está aquí, como se esperaba, y parece que fueron golpeados, todos con hematomas en los brazos. Probablemente estaba enojado por esa decoración. Claro, fue imposible encontrar al culpable, por lo que todos recibieron un palo en la muñeca. Comparado con lo que le hicieron los sirvientes cuando todavía era duquesa, esto es solo una pequeña cosa. Para romper un poco este siniestro silencio, Bella golpeó la mesa con su tenedor, pero parecía más una burla. Sonriendo maliciosamente y diciendo que el ambiente no era muy bueno, se volvió hacia el mayordomo Gaspard. Novian se levantó de la mesa y puso un disco con una hermosa melodía clásica para calmar la tensión. Ariela no podía llevarse nada a la boca.
No está claro si podrá comer algo con un cambio de escenario. Es poco probable. Al ver este rostro descarado y arrogante, el apetito se va por sí solo, pero tendrás que seguir manteniendo la cara arriba y fingir. Después de ese día, los sirvientes de la casa no pronunciaron una palabra, simplemente se inclinaron obedientemente e incluso tuvieron miedo de levantar la cabeza y mirar accidentalmente a los ojos de uno de los amos. Debido al incidente de ese día, el ambiente cambió significativamente, lo que definitivamente le gustó a Ariela. En el pasillo se encontraron con la misma criada Annie, que había provocado el ataque la última vez, pero ella misma estaba muy asustada. Ariela pensó que sería peor, como entonces, pero no había nada de eso, le tenía miedo a alguna desgraciada sirvienta. Ya no sentía simpatía ni compasión por ellos, y claramente sentía la diferencia entre su título anterior y su posición de sirvienta. Ahora ya no es la niña indefensa y enferma Ariela, ahora es Acacia bella, fuerte y de sangre fría, que se alegra mucho con esas cosas. Subiendo las escaleras de la mano de su amante, Bella de repente lo detiene para completar su primer objetivo. Baja unos escalones, deja atrás al duque y empuja su abanico doblado hacia la espalda de la doncella Annie, dirigiéndose a ella como un animal. «Oye tú». Le enfurecía que Annie actuara como una pobre, porque la única pobre en esta residencia era la pasada Ariela. A pesar de que la criada no respondió a Bella, se paró en el mismo escalón y con voz grosera la obligó a hablar. Aunque Annie se volvió hacia ella, a pesar de su disposición ardiente, temió las consecuencias y permaneció en silencio. Incluso exprimió una lágrima. Novian intentó detener a su insolente amante, agarrándola bruscamente de la mano. Pero con su carácter fuerte e inflexible, ella apartó la mano y mostró la seriedad de sus intenciones con los ojos, dejándole claro que no debía interferir. Una multitud de personal de la casa ya se había reunido alrededor de ellos y los observaba, lo que gustó aún más a Bella, que ya estaba bombardeando a la pobre Annie con preguntas. Ella preguntó por qué su dueño la llamó personalmente, la esposa de su vasallo, a esta residencia, y le señaló directamente en la cabeza, obligándola a responder de inmediato. En la velada del funeral, la archiduquesa le faltó el respeto a la esposa del conde Acacia, quien estaba interesada en cómo una chica mestiza se atrevía a comportarse así. Annie inmediatamente comenzó a poner excusas al maestro. Supuestamente, ese día vio a Madame por primera vez en el dormitorio de la amante, esperando que, debido a su largo servicio, él le creyera a ella y no a la nueva persona. Novian se acercó a Bella y le susurró que todos ya los estaban mirando, esperando que esto detuviera a la chica. En su corazón, por supuesto, estaba avergonzada de haber hecho esto en un lugar lleno de gente, pero no tenía intención de detenerse. Solo le recordó que el duque la llamó para disculparse por el incidente, por lo que una disculpa de esta chica inútil sería suficiente. Anteriormente, Ariela tenía miedo de que las personas en las que podía confiar la odiaran. Ahora todo es diferente. Bella cerró con tacto la boca del duque, explicándole que era una violación de la etiqueta que un hombre interfiriera en la conversación de una mujer, y el duque decidió irse y le pidió a Pascal que informara cuando todo hubiera terminado. La ausencia del amo soltó la lengua de la muchacha. Ella comenzó a decir que el caballero era de la familia imperial, por lo que por mucho que intentara seducirlo, no sería capaz de sobornar a un hombre con semejante mentira. Bella sonrió y notó con precisión que fue su fiel maestro quien con tanta valentía le confió a Annie y fingió que todo estaba como debía ser. Derramando lágrimas, la criada gritó que no podía creer que Bella fuera su amante, que fuera su amante secreta. A lo que Bella se distrajo y dijo que Annie era otra tonta como la archiduquesa. El mayordomo Pascal no pudo soportar el insulto de su antigua amante y le hizo un comentario al insolente invitado. Estaba muy indignado por cómo alguien podía decir tal cosa en la residencia del archiduque. Pero Bella, sin pensarlo durante mucho tiempo, le lanzó su abanico al muy hablador Pascal, con exclamaciones mostrándole su lugar. Y ella lo llamó estúpido y repitió una vez más sobre las normas de etiqueta y que un hombre no debe interferir en una conversación entre dos mujeres. Él, por supuesto, trató de defenderse, indicando su increíble importancia para el duque, pero la niña no pudo apaciguarse. Sin miedo alguno a las consecuencias, la condesa inmovilizó a Pascal, poniéndole un abanico en la barbilla, lo que claramente humilló al mayordomo delante del resto del personal. Con orgullo en sus ojos, se llevó la mano al pecho y obligó a este tonto a decir quién era ella entonces, cuándo la insultó, a quién insultó. Después de tal ataque, incluso tenía miedo de moverse,
y responder a esta pregunta era lo mismo que despedirse de su puesto. Inclinó la cabeza y decidió irse detrás de su maestro, y le pidió que tocara el timbre cuando los caballeros terminaran. Una vez que la niña se deshizo del siempre molesto Pascal, llegó el momento de continuar la conversación con la pobre Annie. Ella ya estaba temblando de miedo. Las lágrimas brotaban de sus ojos al comprender que nadie más podía protegerla y defenderse, y ella tampoco podía. Y de repente la condesa, cruzándose de brazos, se ofreció a cerrar el conflicto, pero para ello Annie tuvo que arrodillarse ante ella a modo de disculpa. En ese momento, Su Majestad Novian pasó tiempo solo en sus aposentos, con una copa de vino tinto en las manos, y razonó que después de la muerte de su esposa, Bella era necesaria. Se le unió el mayordomo, quien dijo que la situación allí estaba ahora en su punto máximo. Para su sorpresa, el duque le explicó que no se podía hacer nada al respecto, porque sólo así la condesa se sentiría mejor y la amargura de la situación abandonaría su alma. Pero aún así, estaba preocupado por la impulsividad de la niña y ordenó a Pascal que fuera a comprobar cómo iban las cosas allí. Para Novian era extraño ver cómo todo en la casa estaba cambiando. Ariela había muerto recientemente y el ambiente había cambiado en tan solo unos días. Mientras el mayordomo iba a comprobar, pensó en el comportamiento de la condesa. Se preguntó si la chica siempre había sido así. Incluso con él, ella se comportaba diferente. Pensó que la chica gritaría imprudentemente como siempre, pero parece que ha madurado. Cuando se acercó, su sorpresa no tuvo límites. Había una imagen terrible frente a él. Annie estaba de rodillas frente a la condesa, temblando y murmurando algo en voz baja. Y la condesa se paró amenazadoramente sobre ella y la obligó a hablar alto y claro. Todo el llanto y temblor de Annie solo quería una cosa, que esta pesadilla terminara rápidamente, pero, por supuesto, no tenía ningún deseo de disculparse con la amante. Bella, enfurecida, habló de manera colorida sobre lo que Annie le había hecho a otra sirvienta, esperando un castigo, a lo que ella, sin pensarlo dos veces, golpeó con todas sus fuerzas a su colega en la cara, se podría decir. Lo que la condesa no podía permitirse el lujo de hacer, lo hizo con manos ajenas. Pascal quedó desconcertado por lo que vio. No entendió de inmediato lo que pasó allí, pero aún así no tenía prisa por involucrarse. ¡Qué cobarde! Bella vio que el mayordomo los observaba, pero esto no la sorprendió. Novian no podía dejar a su amante completamente desatendida. Pero en algún momento, Pascal dejó de preocuparse por Annie y su dolor. Miró a la joven amante y se preguntó si siempre había sido tan hermosa. Mientras el mayordomo pensaba en la belleza, uno ya estaba arrodillado frente a la condesa y literalmente suplicando clemencia. Pascal sería el siguiente. La niña estaba a punto de dejar ir a la pobre Annie, pero al mirarla, de repente recordó algunos hechos de su vida pasada. Las manos de la criada son hermosas y su ropa también está limpia, pero como amante, su ropa no fue cambiada hasta su muerte. Annie debe estar viviendo bien después de la muerte de su amante. Esto la impulsó a pensar en una posible candidatura para el papel de ladrona. Al tocar el timbre, la condesa pidió que se lo quitaran, mientras llamaba a la doncella Annie, que llevaba mucho tiempo sentada, casi inmóvil, de rodillas. Pero no hubo acción, y luego la niña volvió a intimidar a la segunda, y ella se apresuró a ayudar a su amiga. La chica que acababa de golpear a su colega tuvo que ayudarla a llegar a su habitación. ¡Qué sorpresa se llevaron! Finalmente, la villana se cansó del juego y liberó a estas dos doncellas. Pero sin duda, ellas mismas se lo merecían todo cuando se burlaron de la señora enferma e indefensa. En lugar de esa sirvienta, Annie sufrió. Debido a su resentimiento se desquitará con ella y los demás. Solo tenemos que esperar hasta que las sirvientas se peleen. Después del escándalo, Novian decidió calmar la situación y llevar a su amante al enorme camerino de su esposa. Ariela hacía mucho tiempo que no iba. Debido a su enfermedad, ni siquiera podía ir y mucho menos vestir ropa. Había una vitrina de joyas en el armario. Inmediatamente recordó el collar de su madre. Tal vez terminaría aquí. Al ver la vitrina, la niña pidió permiso para mirar las decoraciones del interior, a lo que el duque generosamente pidió no ser tímido. Entre las muchas baratijas hermosas, nunca vio la más necesaria y valiosa. Su Majestad de repente se rió a carcajadas, lo que hizo que él se diera vuelta. Cuando ella lo miró, vio algo dorado asomando detrás del cuello de su camisa. Una cadena de oro y un colgante colgaban de su cuello, y finalmente logró encontrarlo. Novian decidió darle un regalo a la condesa como disculpa por lo sucedido en la mansión y le permitió tomar lo que quisiera. Dudó un poco hasta el punto de ser decente
y en su cabeza pensó por qué él debería usar el collar de la madre de su esposa. Por supuesto, Bella le pidió el collar de su cuello, ya que inicialmente no era visible, estaba más interesada en él que en otros. El duque no quiso regalarle el collar, ya que era un objeto personal de su difunta esposa, a pesar de que llevó a su amante al guardarropa del difunto. Corrigió groseramente el irrespetuoso discurso dirigido a la fallecida, ordenándole que llamara a Ariela, su excelencia la archiduquesa. Después de eso, indicó claramente que nunca podría renunciar al collar y pidió elegir otra cosa. Cuando se le preguntó por qué reaccionó tan bruscamente, el hombre decidió no responder y se apresuró en silencio hacia la salida. Sin siquiera darse la vuelta, el duque se ofreció a elegir otra joya o vestido, después de lo cual enviaría a la persona mañana. Pero Bella mostró su carácter y rechazó las cosas de otras personas, pidiéndoles que le enviaran solo cosas nuevas y joyas. Mientras tanto, en la enorme mansión de la familia Ronta, se inició una conversación sobre la visita de hoy a la residencia del archiduque Trovic. La princesa heredera Dori, una joven belleza, vestida con un camisón y una bata, estaba hablando con su joven marido. El chico pronto iría al palacio de la princesa heredera y recordó que su esposa le pidió que tuviera cuidado con las conversaciones, ya que hay ojos y oídos en todas partes. Pero la esposa estaba indignada por esto, ya que este era su dormitorio personal, donde las personas no autorizadas no tienen acceso, pero el hombre, sonriendo, explicó que tenía en mente un punto de vista legal. La niña estaba interesada en la relación entre su marido y el archiduque Novián. Bernardo cumplía con el deber de sobrino, su tío pasó por momentos difíciles y es necesario monitorear la situación en este país, sobre todo hasta que el familiar entre en razón. Pero no le gustó el repentino interés de su marido, en parte porque la relación entre el archiduque y su padre se había deteriorado mucho últimamente. Pero a pesar de este hecho, es beneficioso para el príncipe heredero trabajar con el archiduque, el consejero del emperador. El padre de Dori es llamado el gobernante de Occidente. Hay problemas allí ahora, y el segundo príncipe tiene que encargarse de esto. En Occidente, el prestigio de su majestad es muy grande. Estaba segura de que el chico entendía lo que esto significaba, y por lo tanto, no iba a decepcionar a su padre. Dori se acercó a su amante, puso su mano sobre su pecho, comenzó a hablar de rumores que transmitían el deseo del príncipe de tener un heredero, y dio a entender que bien podría hacerlo. Pero este tema fue difícil para él. Su madre, la emperatriz Retina, estuvo sana hasta que dio a luz a su hermano, y estuvo aún más sana hasta que tuvo a Bernardo. Quería que su esposa se quedara con él por mucho tiempo y no arruinara su salud en busca de tener hijos. Pero Dori estaba muy enojada por esta posición de su marido, porque creía que era hora de dar a luz a un heredero y fortalecer su posición. Después de una conversación desagradable, Dori quiso salir de la habitación de su marido, pero aún así le ordenó que pensara en lo dicho y reconsiderara su opinión. Al salir, mencionó el próximo banquete por el cumpleaños de su majestad, deseando que revelara quién era el verdadero líder de la facción del príncipe heredero. Bernardo permaneció en silencio, pero entendió perfectamente el rudo mensaje de su esposa y su no vana excitación y extraño afán de amistad con una persona escurridiza. Al día siguiente, desde la misma mañana, fueron llevadas a la mansión Acacia una gran cantidad de cajas con obsequios prometidos por parte del duque. Los sirvientes llevaban todo tipo de artículos de lujo. Mientras todos estaban ocupados descargando regalos y admirando su calidad, la condesa escuchó la voz de una mujer desconocida. Una mujer de mediana edad bien arreglada buscaba a la condesa Bella Acacia y quería hablar con ella a solas. Imagínense su sorpresa cuando apareció ante ella una belleza muy joven, y no una mujer con experiencia, como pensaba al principio. Además, Bella estaba muy bien vestida, con ropa, accesorios y, por supuesto, joyas del más alto nivel, escogidas con estilo y buen gusto. Mirando a la mujer del segundo piso, la condesa saludó amablemente a su invitada y se mostró abierta a cualquier conversación.